en esta parte, hay un remiendo que también hicieron quienes poblaron el Pucará de Tilcara, porque se ve que la prenda estaba todavía útil y podía hacerse. Bueno, pues este señor tenía exactamente un remiendo, no en el mismo lugar, obviamente, de manera que, bueno, solamente nos permitió fotografiarlo. Nuestra conversación se hizo a través de una señora que pasó en ese momento y se dio cuenta que el señor no me entendía. Yo quería preguntarle de dónde era, quién había hecho esa prenda, etcétera, etcétera. Entonces ella ofició de lenguaraz y fue traduciendo del aymara al español lo que yo le quería comentar a este señor. Bueno, eh, hicimos comprarle esta prenda en realidad, pero él con toda dignidad no quiso venderla. Era su prenda y su prenda distintiva también del lugar de donde era, ¿no? Así que fue un hecho realmente bastante interesante e insólito este momento con este señor a quien recuerdo con mucho cariño. Bueno, ¿Me y ahora, permitís agregar algo más, perdón, Claudia? Adela, Que también en perdón, Jujuy, en perdón, Icacue, Maricel, quiero sí. decir que estamos, no sé si un poco excedidas de tiempo. Ah, bueno. No, simplemente decir que en Inca Cueva también se encontró un fragmento de textil que dio una antigüedad bastante considerable, aproximadamente 2000 años de antigüedad, y que en Santiago del Estero, simplemente esto, si bien no se han encontrado prácticamente textilería, porque sabemos que es un material orgánico que no se conserva del todo bien con el paso del tiempo, especialmente en climas húmedos, lo era Santiago del Estero en el pasado, pero sí se encontraron las muyunas o torteros que daban peso al uso, a la pushcana, y verdaderamente se han encontrado en tal número, más de 6.000, por lo menos eso era lo que había como registro arqueológico, que da cuenta de la actividad, y sabemos de los obrajes textiles en tiempos coloniales, que eran una de las industrias más importantes de lo que es hoy Santiago del Estero. Bueno, sí, te dejo la palabra. Bueno, no, y la gran pregunta es cómo y cuándo se aprende a tejer, porque esa es como la pregunta del millón, ¿no? Y ya desde el año 1964, que hice en forma personal mi primera expedición a Valle Grande, donde ustedes vieron los rebozos, cuando yo preguntaba dónde aprendieron a tejer, decían, de solo mirar. Bueno, ¿de solo mirar a quién? Bueno, generalmente los referentes son siempre los abuelos. Ellos llaman abuelos en forma genérica, tanto al abuelo como al bisabuelo, el tatarabuelo, digamos, con el nombre de abuelo se menciona a toda una generación anterior, a quien ellos siguen respetando aún muchísimo. Los ancianos tienen todavía un peso muy importante en estas comunidades. Y la otra pregunta era, ¿y Ailar? Bueno, y ahí sí, ahí tenemos un aprendizaje que se da por enseñanza, generalmente las mamás, porque las mujeres, cuando los varones son los que tejen en el telar, las mujeres son las que hilan. Y a veces cuando las mujeres tejen, a veces hacen las dos tareas, ¿no? Hilar y a su vez tejer también. Y bueno, en la edad muy temprano, tanto uno como otra de nuestras entrevistadas, en un caso Asunción Alancay, hija de Ricardo Lancaya, que ya hemos mencionado varias veces, y la señora Marta Yolanda Valdivieso, que también hemos mencionado, que vive en Purmamarca, y que también fue una de nuestras entrevistadas, y que también ella comenta que su mamá fue la que le enseñó a hilar. Pero esto se hace ya desde muy temprana edad, primero se hila el hilo más grueso, obviamente, hasta que finalmente en la pushcana o pusca se hace entonces, se va enseñando y se va aprendiendo a hacer el hilo ya más fino. Bueno, y fíjese que Barconte, también tejedor, al que entrevistamos en Tilcara, nos decía, nuestra cultura, nosotros tejíamos en el telar de campo o de cintura. Cuando vinieron los españoles, ellos trajeron el telar rústico o de pedales, porque antes los abuelos tejían en el piso, tejían frazadas, barracanes, todo lo hacían en el telar de campo. Los bisabuelos, los tatarabuelos, ellos no sabían ni leer ni escribir. Tenían pensamiento, tenían una noción diferente de nosotros que tenemos estudios. Así que fíjense, entonces, el telar prehispánico era el telar de cintura. Incluso con este telar de cintura se hacían piezas de gran tamaño, es decir, daba, digamos,
permitía incluso confeccionar piezas importantes. Y bueno, y teníamos una imagen de Salomón Alancay, al que pudimos entrevistar en Cortaderas, en la Puna Jujeña, en Rinconadillas, perteneciendo a Rinconadillas. Es toda una familia de artesanos. Sí, Claudia. Bueno, no, y que todo esto tiene también, se da en un marco ritual, ¿eh? Porque el telar, digamos, cuando el tejedor comienza su obra, tiene que hacer fumar y coquear al telar. Esto es fundamental. Por eso Ricardo Arancay nos decía, un telar no se enferma. Sí, su dueño puede enfermarse, pero siempre por malas intenciones de una persona. Sabemos que el concepto de enfermedad tiene que ver con que la enfermedad llega, por lo menos en los antiguos pobladores del lugar, a través de las envidias y de las maldiciones o de lo poco que a veces nos quieren las otras personas. Y entonces dice alterarlos aún más, lo curás ahumándolo con cobac, copal, nido de genti, o sea, de colibrí o incienso, como te curás vos. Cuando se hace una obra por encargo le decís, dame la minca o tinca, ¿qué es esto? Llevar cocas, velas o cigarrillos, y entonces se hace un ritual muy sencillo para que salga bien la obra. Se da entonces, como dice, para que el trabajo tuyo salga bien. Y algo que por el apuro recién, cuando vi que nos faltaba todavía unas cuantas diapositivas, que no dijimos, es que los telares suelen tener seres tutelares, ¿no? El de Asunción, en el caso concreto de Asunción, a quien vimos hace un rato, nos decía que digamos, el ser tutelar de su telar era su bisabuelo, don Tito Genaro, ¿no? Que fue un muy buen tejedor en la comunidad de Barrancas de Ardón Castotolay, donde ella nació, y entonces su abuela le sugirió ponerle este nombre. De manera que este nombre no es solamente un nombre, porque su abuelo está presente, y ella dice que lo escucha y que le va indicando inclusive cuando una obra no le sale bien, cómo debiera seguirla. Entonces regresamos nuevamente a este pensamiento propio de la cultura andina, donde verdaderamente estos objetos se configuran como sujetos, tienen entidad, tienen presencia y se vinculan con las personas como iguales. Y acá tenemos una reflexión que nos confiaba Enzo Yampa, con esa relación entrañable que gestó a través de los años con su abuelito, con don Calixto Yampa, también un excelente tejedor. Y tiene que ver con esta ritualidad, con esto de alguna manera, consagrar la obra diaria del tejedor cada día y honrarlo a través de las ofrendas. Antes de empezar a tejer, nos decía, una de las cosas que él decía que antes de urdir no teníamos que comer, según las tradiciones que él tenía, que cuando nosotros comemos, cuando estamos trabajando, va a faltar el hilo. Antes de empezar la obra, coqueábamos un poco de cigarro y él siempre chayaba, agarraba su alcohol y tiraba un poquito a la pacha, agarraba la coca, menudeaba y le tiraba el viento para que coquee el viento, ¿no? Fumaba un poco y ya bien coqueando, ya empezábamos. Es decir, toda la consagración, vuelvo a repetir, toda esta ritualidad, esta gestualidad que tiene que ver con confiar justamente a estos entes tutelares la labor diaria del tejedor. Y bueno, en el área puneña tenemos historias muy interesantes sobre el origen de los tejidos. Estos han sido recogidos, estos relatos fueron documentados en Coranzulí, en Guaira Azul, en el departamento de Susques. Para los que no recuerden la provincia de Jujuy, estas localidades están en la parte del taco, digamos, del zapato que es la provincia de Jujuy. Allí encontramos el departamento de Susques y estas dos localidades. Y en esta se habla del rey Inca. Eh, Seguramente por la cantidad de versiones que han sido documentadas sobre el rey Inca y sus muchas acciones en el área, ya nos dice que el Inca y, digamos, los ejércitos del Inca han llegado al noroeste argentino y a todos los Andes argentinos en época, como dijimos hace un rato, de 1480,
haciendo, digamos, justamente su tarea de ir ampliando, o con la idea de ir extendiendo el imperio más allá del Cusco, obviamente, ¿no? Digamos, la región sur, llamada el Collasuyo, también recibe entonces la influencia del incanato, aunque aparentemente no ha tenido un poder permanente, porque a muy poco tiempo de que el incanato se extiende en el norte argentino y en los Andes argentinos, en 1480, repito, ya en 1532 tenemos la aparición del español en el área, y esto desvirtuará, ¿no es cierto?, y resquebrajará toda la estructura del inmenso imperio inca. De todas maneras, la influencia incaica está, y este es uno de los relatos muy interesantes que dice justamente, que da cuenta de que fue el rey inca el que inventó todas las labores, inventó al tejer en el telar, inventó esos escarpines, que son estas medias, le llaman así, con 2 talones y 2 dedos. Escarpines lo llama la persona que fue entrevistada, ¿no? No significa que hoy le llaman escarpines, pero esas medias con 2 talones y 2 dedos, que tienen una gran funcionalidad, porque cuando van caminando con las uyutas o ajotas, esas medias de lana, el talón se va desgastando, y entonces se puede seguir utilizando la misma con el otro talón, ¿eh? De manera que son, dice, ¿no? Y todo de Barracán, la ropa que uno usa. ¿Podrías leer, Maricel, por favor? Porque yo tengo dificultad para Sí, leer. el rey Inca era un hombre capacitado y poderoso aquí en la tierra. Él era rico. Dice que usaba escarpines, son unas medias con 2 talones. Esperen que se me cortó acá. Con 2 talones. Con 2 talones y 2 dedos. El dedo mayor calza solo. Y todo de Barracán. La ropa que uno usa está todo hecho por las propias manos de él. Lo fabricaba. Lo hacía el hilo y lo tejía. Pantalón de Barracán. De ahí han venido todas sus labores. Esas labores, todo que el rey Inca ha inventado, ha hecho todas esas cosas, finos, cosas de vicuña, plata, oro. El Inca dejó labores, las chuspas, las fajas, coqueras, hondas, sogas. También el chulo es como un pasamontañas o pasacerros. Todas esas cosas inventó el rey Inca. Mi abuelo me decía que incaico quiere decir las labores de las cosas que él ha dejado para utilizar en las costumbres de la tierra. La Pachamama, incaico, quiere decir labores. Natividad Quispe, entrevistada en Coranzulí, Guaira Azul, departamento Susque, Jujuy, en Esqueloto, 1986. O sea, el rey Inca como realmente un héroe cultural que provee de conocimientos y de bienes al hombre para que pueda vivir, para que pueda desarrollar su cultura. Y otro también dato interesante es que en el Valle de Colca, en Perú, hemos encontrado versiones semejantes, casi idénticas a estas que han sido recogidas en el departamento de Susques, en Jujuy, motivo por el cual no dudamos de que ha habido una intercomunicación entre aquellas poblaciones y las nuestras desde tiempos ya inclusive anteriores, evidentemente, al incanato, ¿no? Y sí, exacto. Voy a apurar un momentito, voy a seguir con la siguiente. Bueno, esto es muy interesante porque en una de las entrevistas que hicimos a Enzo Yampa, y que nos hablaba de su abuelito con tanto respeto, nos contaba que su abuelo le decía, cuando le estaba enseñando a tejer, ¿estás flojeando? O sea, estás no apretando bien la trama, no fijándote cómo estás haciendo la tarea. Esto quiere decir flojear. Y le dice el abuelo, si estás flojeando, no tejas. Te va a quedar el tejido como espalda de quirquincho. ¿Qué pasa con la espalda del quirquincho, Maricel? Bueno, flojear también es a lo mejor no tener mucho ánimo, muchas ganas de hacer la labor, ¿no? Bueno, dicen que estaba el quirquincho tejiendo un poncho que había hecho ya un trozo de tejido muy bien tejido. Y lo vinieron a invitar a una fiesta. Y como ya tenía ganas y empezó a tejer y apurado y ponía los hilos flojitos y así nomás sin cuidado. Y al fin no ha acabado nada y le vinieron a decir que ya se pasó el baile.
Y entonces volvió a tejer prolijo. Y dijo ahí Dios lo castigó por mal trabajador. Y ves, así es la concha del quirquincho, como el concho. Tiene pedazos muy lisitos y prolijos, y en otra parte gruesa y muy desigual. Así es el cuento del quirquincho. Es decir, este cuento en realidad que es muy gracioso, bueno, hay el ciclo, además del zorro y el quirquincho, son realmente desopilantes, pero ¿por qué también puede interesar este tipo de relatos? Porque nos da la medida de la práctica social que va generando sentidos en estos relatos y que tiene que ver, lo dice don Calixto, se lo decía a su nieto, con la reglamentación del trabajo. Es decir, el relato pone en evidencia la actitud del hombre de la región andina que valora formas de vida de origen ancestral y que además todo lo que se haga tiene que ser hecho con un determinado orden y disciplina, ¿no? Y hay un trabajo muy interesante sobre el análisis de distintas versiones del Quirquincho de la doctora Herminia Belomo, que es una profesora de literatura y escritora también, y que trabaja fundamentalmente con la folclore argentino y norteño en la provincia de Jujuy. Son verdaderos principios éticos de cómo debe proceder el tejedor, cómo debe ser su actitud justamente en su trabajo, en su labor. Y llegamos a nuestro hijo de papel, ¿no, Claudia? Así Entre es. piedras y adobes. Este libro que da cuenta de muchos años de trabajo etnográfico, de recorrer comunidades muy lejanas, muchas de ellas, a las que es dificultoso muchas veces llegar, de las cuales sabe muy bien la doctora María Cristina Bianchetti. Así que, y en pos de buscar de algún modo el sentido que tiene la vivienda, cómo se conecta la vivienda con la vida cotidiana, con la vida ritual, con la vida productiva, pero también con el tejido, ¿no es así? Así es, así es. Y justamente como el léxico de la, como decíamos recién, decía Maricel, el léxico textil también se aplica a la construcción. Y solamente vamos a comentar dos términos que son payar y guayar, ¿no? Ay, no, momentito, volvamos al anterior. Bueno, payar, el vocabulario del tejido significa cruzar los hilos o separar por portadas. Cada portada, según sea el tejido, si una manta, un poncho, eh, tienen distintas portadas que son grupos de hilos que tienen que ver, vuelvo a repetir, con el tipo de tela que se va a hacer. Cuando se urde para confeccionar justamente un poncho. Y payar es la forma en que se coloca la paja con barro para guayar la casa. ¿Y qué es la guaya o guaya? También le llaman de esta manera a la paja. ¿En qué contexto se usa esta voz cuando se construye la cubierta o el techo en el altiplano? Bueno, los racimos de paja, a veces es hiro, paja brava, el ichu también, que son los que se colocan arriba de los tirantes ubicados en dirección de la pendiente. Generalmente se trabaja en estos casos que se usa este sistema de cubierta o de techo en las pendientes a dos aguas, ¿no? Que se colocarán encima de los tirantes ubicados en dirección de la pendiente y que los cubrirán, es decir, se guayan. Una vez bien embarrados en sus extremos, bien aplastados, se van colocando entrecruzados. Guayar es entrecruzar, es decir, estamos trabajando con esos términos, pero construyendo nuestra casa. Previamente, dicen nuestros entrevistados, los tallos que conformarán la guaya se payan, es decir, que al igual que los hilos de urrimbre, deben tener todas el mismo largo, de lo contrario no podrían usarlo. Y por pedido de Bianchetti, si tratamos de dar algunas ideas que están relacionadas justamente con la forma en que analizar el tejido textil tradicional en la escuela puede ser un tema que atraviesa todas las materias, la historia, la prehistoria, la literatura, la economía, las matemáticas, la geometría. Bueno, realmente es un tema para poder pensarlo y para que los alumnos que son de determinadas zonas donde el tejido realmente tiene esta presencia,
los profesores de matemáticas o de lengua podrían perfectamente aplicar o a partir de como núcleo duro del tejido para hacer sus enseñanzas. Y este texto es muy interesante porque justamente la palabra texto, ¿qué quiere decir? Tejido, entramado. Y el participio significa tejer, tramar, entrelazar. Fíjense ustedes todas las palabras que utilizamos cotidianamente y que tienen que ver con el tejido, si bien aplicadas en un contexto semántico totalmente distinto, ¿no? Desde pretexto, hipertexto, enrollar, enredo, enmarañar, ¿eh? Cuando queremos llevar el hilo del discurso o cuando queremos hilar fino, ¿eh? Para dar alguna idea, o cuando queremos enlazar una idea con otra y no podemos, o el tejimaneje que tienen algunas personas y que no nos caen muy bien, y finalmente las estructuras de una obra literaria que tienen trama, nudo y desenlace. Más cercano a la artesanía textil, imposible, ¿no? Imposible, Claudia, y hasta cuando nos morimos, se cortó el Se cortó, hilo, se interrumpió. Es muy común exactamente, decir se cortó, ¿no es así? se Quiere cortó. decir que la vida también es un hilo. Y bueno, y la pregunta que tendrían que hacerse, no la hago yo, no la hacemos nosotros, sino esta profesora, Fátima Maya da Costa, que dice que los profesores debieran preguntarse, en el caso de las matemáticas, ¿qué matemáticas se estudia en la escuela, no? Y entonces preguntarse, ¿qué ve usted fuera y dentro de la escuela? Porque hay que pensar que los alumnos no llegan como una tábula rasa. Los alumnos llegan con un bagaje cultural. Y ese bagaje cultural tiene que ser utilizado en la escuela, ¿no? De esta manera los alumnos quedarán posiblemente mucho más enganchados, como dicen, que con lo que se les enseña. Y hay toda una ciencia que ya, digamos, ha comenzado a surgir en la década de 1960 en adelante, que es la etnomatemática, o sea, la matemática que utilizan determinados grupos en distintas regiones del mundo, inclusive porque no es solamente en Argentina, y que es, ¿por qué esto? Porque es la forma de encontrar el interés del alumno por lo que va a aprender y simultáneamente dar importancia a eso que en la comunidad se hace, ¿no? Que en este caso estamos hablando concretamente de las artesanías. Pero esto puede Claro. aplicarse en ambientes urbanos, ¿no? Sí, perdón. Y todo esto creo que nació, Claudia, si mal no recuerdo, cuando Ricardo Alancay nos comentaba sobre estos principios matemáticos, empíricos seguramente, que él tomaba en cuenta cuando realizaba un textil. El uso de las portadas, cómo disponía los hilos, cómo, digamos, visualmente podía determinar cuántos hilos iban a formar la urdimbre. Es decir, nos fuimos dando cuenta de cuántos conocimientos espontáneos que tienen conexión justamente con el conocimiento de las matemáticas estaban presentes en el tejido en telar. Espontáneos y muy valiosos, ¿no? Muy Muy valiosos. valiosos. Y también, bueno, en el caso de las matemáticas hay otro trabajo de donde tomamos esas preguntas de esta misma autora que justamente tiene por idea, por objetivo desarrollar estrategias pedagógicas para la enseñanza de las matemáticas a partir de los tejidos. Y hay varios trabajos muy interesantes en Chile, de alumnos de la Universidad Católica de Chile, en función de los tejidos mapuche. Los tejidos mapuche son de una altísima calidad, muy bellos realmente. Tienen además reconocimiento internacional. Y como es una de estas autoras que hemos consultado, Paz Silva Montelet, traspasó justamente en su estudio, es una tesis para doctorarse, el traspaso desde la volumetría tridimensional del objeto al plano bidimensional del tejido. Fíjense ustedes qué concepción tan compleja y que lo hacen prácticamente en forma casi inconsciente, ¿no? Los tejedores. De manera que acá explica que las relaciones y los conocimientos que surgen de estas estrategias educativas pueden colaborar en otorgarles una entidad más destacada a los artesanos y al tejido, y resultaría una puesta en valor de la artesanía en el propio seno de la comunidad, a la vez que contribuyen a hacer conciencia respecto de los pueblos que nos heredaron esta técnica de más tiempos y la paciencia que ellas requieren.
Exactamente. Bueno, y acá hay unos ejemplos de su trabajo. Bueno, acá tenemos en este caso que estoy marcando, es un suri. Fíjense ustedes, un dibujo geométrico hecho en un telar vertical como el que usan los mapuches, y hay todo un análisis de cómo se teje, cómo se pasan los hilos de la trama a través de la urdimbre, un esquema del telar vertical que utilizan los mapuches, y finalmente la aplicación en la escuela. A los niños se les ha dado un cartón, han tenido que recortar ese cartón haciendo de cuenta que es la urdimbre, y sobre la urdimbre han pasado las cintas a modo de trama. Es decir, que después también hay una aplicación, en este caso en la escuela primaria, pero también podría hacerse en la escuela de otros niveles, ¿no? Bueno. Y también, perdón, como todo, digamos, todo el diseño curricular de la escuela puede estar de algún modo atravesado por los textiles. Hemos dado cuenta desde tiempos prehistóricos, tiempos históricos, todo lo que tiene que ver con el telar en la vida cotidiana, es decir, realmente puede ser aplicado en todas las materias, tanto del nivel inicial como de la enseñanza secundaria. Bueno, y finalmente, por todo lo que hemos dicho, creo que queda bastante claro que el tejido es un punto de encuentro, ¿no? Porque es un diálogo con los ancestros, con la vida cotidiana del tejedor, porque el tejedor no vive en una burbuja, vive en la actualidad, necesita comer, necesita llevar la comida a su familia, tiene conflictos, tiene momentos de paz y de alegría, tiene fiestas y no, de manera que también está implicado, ¿no?, en ese tejer esta vida cotidiana, el tiempo, el hábitat en el que reside, si es agricultor, si es ganadero, y es también un diálogo de culturas porque recibe influencias y bienvenida sea cuando estas influencias colaboran en un tejido de más calidad. De manera que convergen los conocimientos adquiridos, los sentimientos que estimula, que ya los hemos explicitado, la habilidad del artífice y las prácticas rituales. Es decir, como dice también una autora, más que un tipo de tela, el tejido es el libro de historia, ¿no? Y en este sentido podemos decir que es un verdadero patrimonio cultural y así debiera ser considerado no solo en esta área andina, sino en todo el país, ¿no? Y nuevamente, Estas son las reflexiones de Ricardo Alancay, ¿no es así? bueno, si querés leerlo, por favor. Sí, cómo no. Nosotros pensamos, después hacemos, y si tenemos tiempo decimos. Otros dicen, después piensan lo que hacen, y si tienen tiempo, lo que dicen, y si tienen tiempo, hacen. Ricardo Alancay, circa 1980. Tejer, nos decía, es jugar, es transportarme. Yo muchísimas veces he llorado frente a mi telar, pero he salido cantando de ahí. Como él nos decía, el telar es verdaderamente terapéutico. Este artesano, con un trazo firme, da cuenta de la idiosincrasia del hombre andino en esa determinada construcción cultural, la que le otorgó esa forma de encarar el quehacer de la vida cotidiana. Bueno, nos resta agradecer a los artesanos, a todos los entrevistados, a los que con tanta paciencia nos han escuchado. Y bueno, y tengo que saludarlos también en nombre de la doctora María Cristina Bianchetti y del maestro Lima, porque han quedado desconectados, lamentablemente, y no han podido volver a reconectarse por ninguno de los sistemas. Así que ha pedido que hagamos el cierre. Bueno, ¿Hola? Claudia, ¿me escuchas? Sí, ¿Sí? ya retomamos nosotros. Muy bien, Volver Cristina. a colgarnos. Ah, Les quería agradecer muchísimo. Ha sido espectacular lo que nos han mostrado. Eh, para mí es importante porque en Bolivia, especialmente en las áreas de los, en el área andina, ellos todavía mantienen muchísimo los tejidos ancestrales. Yo quería hacer dos cosas, dos pequeños aportes muy importantes, porque tienen que ver también con la tarea que a veces hacen los arqueólogos, los antropólogos. Una vez encontramos
piedra más o menos pequeña, con un dibujo de un sacerdote. Realmente daba la sensación que pusimos el sacrificador, porque tenía en la mano una serpiente y un suri, una en cada uno. Pero en sería el traje o la ropa que él llevaba, también la tenía dividida, en una tenía un suri y en el otro, marcado en la piedra, también una víbora. O sea que evidentemente eran elementos que estaban relacionados, mostraban como, igual que los hombres escudos, uno ve que tienen el escudo, que posiblemente haya sido de cuero para la lucha, tenían ellos evidencias, cosas que estaban mostrando, como quien dice, su integración a las comunidades de donde provienen. Nosotros sabemos que apellidos, todos derivan muchas veces de diferentes, el lugar de donde ellos se consideran ancestros. Pero hay otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. En los relatos recogiendo en Santa Victoria e Iruya, en las áreas bien alejadas, que a veces me hablaban de que Pachamama, para ellos, llevaba un vestido de lunares. Eso a mí me parecía rarísimo porque en esas zonas no se conocen qué es los lunares. Después encontraba en las zonas de Iruya, en donde hacían ofrendas a las lagunas, porque ellos dicen que la laguna tiene un espíritu, ya sea la laguna hembra o macho, tiene un hombre o una mujer, pero a las mujeres las llaman las sirenas. Y la descripción que hacían era también del vestido, que tenía lunares. Yo recuerdo que en 1978, cuando fui a Perú, que fuimos al Museo Antropológico, en algunas de las piezas que había de la área costeña, había representaciones donde las mujeres tenían ropa con lunares. Yo decía siempre que extraño, porque es tan raro hablar de lunares en estas áreas. Pero cuando fui una de las últimas veces que hicimos un congreso en el lugar donde está el Museo de la Señora de Cao, que es una sacerdotisa, una de las cosas que yo quedé estupefacta era que su ropa y las representaciones que habían en el museo eran las representaciones de ella, porque era curandera, y su ropa era tejida en un color así, vicuña, digamos, pero encima de ello tenía aplicaciones en plata de alunares. Todo el traje de ella es alunares. Entonces, siempre me quedó esa intriga, pero yo decía, no puede ser que deben haber pasado 3000 años, porque las culturas estas son anteriores al nacimiento de Cristo, más o menos tienen entre 3000 y 3200 años antes de Cristo, tal vez más también, que la señora de Cao tenía el vestido a lunares. Y me sorprendió muchísimo eso, porque cuando las personas que estaban ahí jamás fueron, por ejemplo, a una ciudad, ni siquiera a Jujuy, y menos a Salta. O sea que evidentemente ha quedado ese registro de la ropa de los funcionarios principales con lunares en plata, ¿no? Claro, quizá estoy pensando, María Cristina, tiene que ver con las aplicaciones de plata o de oro que después terminaron siendo esos lunares ya directamente hechos en el tejido, ¿no? En la trama. Claro. Y lo que a mí me recuerda también otra cosa, que en un tejido que había en una de las huacas más importantes que hay en Perú, el lugar para entrar, como una especie de puerta, era de una tela a la que estuvo fijado ciertas
había conchas, espóndilos especialmente, Claro. los elementos decían de oro que lo habían retirado, pero uno veía que por los años tienen que haber estado allí expuestos a la naturaleza con eso, pero había también lunares, tienen que haber sido patenas de plata, puestas ahí de plata y de oro, que en algún momento, bueno, fue retirado por vaqueros, ¿no? Claro. O por los españoles. Así que yo era un pequeño... Muy interesante, muy y interesante. un pequeño aporte que quería hacer